Bien, en el anterior video habíamos quedado aquí en que había una corrección a nivel cuántico de hacia, pues digamos en esta ecuación de estado, en donde relacionamos presión por volumen, sí, con esto que es válido para gases cuánticos o ideales cuánticos como para gases ideales clásicos. Y pues sí, tenemos toda esta constante y al final, digamos en sigma, encerramos una gran porción de los cálculos que habíamos hecho porque pues yo personalmente no quería acarrear con esto a lo largo de todo lo que hicimos. Entonces a toda esta porción la llamé sigma. Y al final pues vimos esto, que para bosones, como A es negativo, lo que vamos a ver es que bueno, y pues B pasa a dividir, hacia la presión, digamos, ocurre una corrección dada por el carácter ya cuántico de las partículas. En este caso, pues para bosones la función de onda es simétrica y esa, digamos, lo que impone esa condición de onda simétrica es que al final los estados puedan ser ocupados por un número arbitrario de partículas bosónicas. En cambio, para funciones de onda antisimétricas que describen fermiones, cada uno de los estados debe estar ocupado solamente por un solo electrón. Y si es así, eh, pues yo no puedo poner otro electrón. La probabilidad por la antisimetrización de esa onda me va a dar cero. Eso ya indica que es imposible tener fermiones o dos fermiones en un solo estado. Esa imposibilidad se nota a la hora de que cuando yo trato de presionar cosas, por ejemplo, PV es una ecuación de estado, me va a indicar la presión del gas, si yo paso a dividir B hacia acá abajo, y por lo tanto, si yo presiono mucho el gas, lo que voy a ver es que la presión es mayor para fermiones que para bosones. ¿Sí? Entonces, como la presión es mayor a un igual volumen es mayor, pues eso me está diciendo como que los fermiones se niegan a estar juntos. Y esa, como que los fermiones no quieren estar juntos, se manifiesta en un aumento en la presión. Por lo tanto, aquí este término A es más. Y pues que ese término más lo hemos puesto desde hace ya tiempos. Proviene de eso, del carácter fermiónico, de la antisimetrización. Todo eso derivó en la representación, en que la representación número de partículas, cuando yo pongo n1, n2 y todo eso, para bosones solamente esto puede hacer 0 o 1. Para este también solo puede, para fermiones, perdón, solo puede hacer 0 o 1. Todo esto lo encapsula esa información de que la función de onda es antisimétrica, como por la construcción del espacio de Fock. En el espacio de Fock que construimos previamente, pues sí, solo trabajamos con bosones y ahí pues hicimos la simetrización. ¿Qué tal si en vez de haber hecho la simetrización hubiésemos hecho antisimetrización? Pues hubiesen resultado una descripción para los fermiones. Y como resultado tenemos este término A, es positivo haciendo que para fermiones la presión aumente. ¿Sí? O por lo menos para un mismo volumen y una misma cantidad de partículas sea mayor que la bosónica. Hay que tener en cuenta otras cosas, como por ejemplo que tal vez para G, el valor de G pues me está indicando la degeneración debido a los posibles estados de spin. Para fermiones pues yo puedo tener spines semienteros o número de spin semientero, y para bosones número de spin entero. Pero igual eso no indica, digamos, que en bosones, digamos, por ejemplo, si yo tengo spin, spin 1, una partícula de spin 1, pues claro, yo tendría un G que recuerden es 2S más 1 igual a 3. Pero es que a veces ese 3 puede ser, a ver, un 3 en donde uno de los grados de libertad no sea el que uno de los grados de libertad no aporte. Ese es el caso de las ondas electromagnéticas, en donde uno de esos grados de libertad no aporta, sino que solo aportan las polarizaciones ya sean circulares, izquierda o derecha, o de acuerdo a la base que ustedes hayan escogido para representar los fotones, puede ser polarización vertical, horizontal,
como había dicho, izquierda a derecha, o sea, que oscilen así o que oscilen así. Bueno, depende de la base, pero solo van a tener 2 grados de libertad disponible. Por lo tanto, incluso para bosones, eso no implica que los números sean números como impares, no, para nada. Lo que indica es que máximo puedo tener estos grados de libertad y algún criterio físico tal vez pueda eliminar uno de esos, como en el caso de los bosones, de los fotones, que son bosones. Entonces, tener en cuenta eso. Listo. Ahora, otra cosa que, pues, digamos, si quiero limpiar un poquito más esta expresión y dejarla más presentable, sustituyo sigma por lo que habíamos puesto anteriormente y pues me va a dar este resultado. Solamente es álgebra. Y aquí reconocemos unos cuantos numeritos que tal vez si alguien estudió mecánica estadística antes, pues lo reconoce como la longitud de onda térmica de Broglie. Esto ya tiene un significado físico en el sentido de que si la longitud de onda térmica es mayor que, que la longitud de onda promedio, pues los efectos cuánticos dominan. En cambio, si es menor que la longitud de onda promedio, pues los efectos clásicos dominan y uno puede aproximar el gas como un gas más bien clásico. Y en términos de esta longitud de onda térmica, pues se puede describir la ecuación de estado de esta forma. Y aquí está la corrección cuántica. Entonces aquí esto lo podemos usar tanto para hacer una gráfica. Por ejemplo, aquí está el gas clásico. Esta es una aproximación, obviamente todo es válido para una aproximación. Y pues lo que pasa es que habíamos asumido que la presión era bajita y la temperatura era alta. Entonces seguramente para este caso pues no, esta aproximación acá no sea tan buena porque aquí estamos hablando de presiones altas. Entonces aquí está el gas clásico, el de Fermi y Dirac, que fíjense es mayor que la presión, digamos la presión es mayor que en el gas clásico para un mismo volumen, y la de Bose-Einstein donde es menor. Pero otra vez, tener en cuenta que esto más bien no es válido tanto aquí, tal vez aquí esté exagerado, sino que es válido en estos límites cuando la presión se tiende a ser más bajita y tal vez incluso con, pues, con temperaturas altas. Para hacer un modelo exacto, pues yo solamente pude hacerlo con Fermi, Dirac y clásico porque, digamos, si yo quiero hacer el modelo exacto, o sea, fíjense que aquí hicimos un montón de aproximaciones, entonces yo lo que debería hacer es, pues si alguien quiere hacer una gráfica eventualmente, es irse, bueno, ni siquiera es un modelo exacto, pero voy a decir más o menos qué es lo que, cuál es la idea. Fíjense que P por B al final sí se relaciona con esta energía y al final yo puedo despejar P por B en términos de esta integral de acá, que depende del parámetro mu. Y pues sí también de A, pero en particular pues dejemos que A sea igual a 1 para el caso fermiónico y aquí esto es igual a mu. Mu es el potencial químico y también aparece aquí. Entonces sería muy bueno obtener mu en términos de n y ponerlo acá, pero lo que pasa es que eso es muy difícil o creo que de hecho no se puede hacer. Entonces lo que uno hace es tratar de escribir ecuaciones paramétricas. Por ejemplo, si ustedes ven aquí n, pasan a dividir b acá y obtienen una relación n sobre b. Y ahora, pues, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero hacer una gráfica de tipo presión versus volumen. Por lo tanto, tengo que invertir la relación y una vez la invierta, esta integral va a quedar abajo en el denominador. Y así puedo poner diferentes valores de mu, tanto para esto como para E, que está relacionado con P por B. Y así obtener una gráfica. Básicamente eso fue lo que hice por acá. Entonces, digamos, esto es una especie de modelo exacto, pero solamente con Fermi-Dirac porque, bueno, después vamos a ver que con Bose-Einstein debo tener en cuenta que esa integral, pues, digamos, recuerden que salió de una sumatoria. Y en la sumatoria no puedo, digamos, pasar de una a hacer la integral porque hay un fenómeno que se llama condensación de Bose-Einstein en la cual debo tener en cuenta. O sea, esa integral no se puede hacer no se puede pasar de la sumatoria a la integral tan arbitrariamente. Entonces, al final tenemos este modelo, un modelo exacto. Y ahora sí estamos listos para
Pues ya una vez entendemos que este ya es, digamos, un modelo más exacto, fíjense que ya la presión del gas de Fermi sí va aumentando a medida que voy disminuyendo en volumen, eso y le gana a la del gas clásico. Eso debido a la antisimetrización de la función de onda que describe a los fermiones. Listo, ahora sí hablemos de la presión de degeneración, por fin. Lo anterior era una manifestación del hecho de que cuando yo comprima a los fermiones va a surgir algo que impide que estos caigan en un mismo nivel de energía. En este caso es la antisimetrización de la función de onda que se manifiesta en algo que se conoce como principio de exclusión de Pauli. Entonces, vamos a ver ahorita, digamos, o qué pasa cuando la temperatura tiende a cero o es prácticamente cero. Y vamos a ver que ocurren cosas un poco raras, pero que tal vez todo ustedes alcanzan a intuir. Entonces, ¿qué pasa cuando T tiende a ser cero? Recordemos una cosa. N, que sí era el número promedio de partículas, que solamente lo estoy denotando como N, era una sumatoria sobre P de uno sobre, perdón, sobre E a la beta epsilon P menos mu. Listo. Y en este caso vamos a asumir que A es igual a 1, o sea, fermiones. Listo. Si esto es así, recuerden que este P, la verdad, era una etiqueta doble, o sea, era una etiqueta tanto para los estados de spin, que en este caso eran ms, ¿sí? Entonces ms, y para P, el momento. Entonces, era una etiqueta doble. Yo cuando me deshago de la otra etiqueta, ms, obtengo un número que vamos a llamarle 2s más 1, que lo llamamos g, y al final pues sí, esta sumatoria, en este caso sí sobre P, es una etiqueta que la escondía, digamos, no era una etiqueta doble, sino una etiqueta cuádruple, porque esto tiene etiqueta PX, PY y PZ. Entonces, al final lo que tengo aquí es esto, E a la beta epsilon P menos mu más 1. Y este P del epsilon de hecho también es un epsilon sub P barrita, el cual pues es simplemente P al cuadrado sobre 2m, es decir, el momento individual de cada uno de los fermiones. Y al final, como estamos suponiendo que esos fermiones están en una caja, ¿sí? En una caja, pues resulta que este P, ¿sí? Se podía ver como por de Broglie, como pi, a ver, espérate, 2pi h barra, 2pi h barra sobre L nu en X, que son números enteros, nu en Y y nu en Z, listo. Que son donde estos pertenecen a los enteros, ¿no? Pertenecen, uy, qué horrible. Ah, maldición. Pertenece a los enteros, listo. Entonces, eso está en una caja, ¿no? Confinado. Listo. O sea que, digamos, sí, esta es una sumatoria sobre estos posibles valores de momento. ¿Qué pasa cuando t tiende a cero? Beta tiende a infinito. Y resulta que esto se puede aproximar a una función escalón unitario. ¿Listo? Entonces esto al final queda como lo siguiente. G, que a esto es a lo que le llamo G, eh, tal que, vamos a ver a qué se convierte esto. Esto se convierte en un escalón unitario, pero claro, el escalón unitario, digamos, va a tener esta forma, ¿sí? Donde estos P's son magnitudes de los momentos y esta es una magnitud específica en donde, digamos, el escalón unitario hace esto, ¿sí? A esto es a lo que le estoy llamando PF. Listo.
Entonces toca hacer esta sumatoria. La podemos hacer usando la sustitución de la integral, que ya saben cómo va. Esto va como el volumen sobre 2pi h barra a la 3, la integral triple de 3p de esto, de teta pf menos p. Pero esto pues se puede ver como, pues puedo hacer, digamos, sustituir, hacer coordenadas esféricas, ver que esto no depende de los ángulos. Entonces al final tengo esta integral, digamos, sencilla de evaluar, 4pi, integral de 0 a pf, ¿sí? De acuerdo a este escalón unitario, dp, p al cuadrado, ¿sí? Que este sale pues del cambio a coordenadas esféricas. Entonces, al final, pues lo que voy a tener es, si evalúo esa integral, es esto: pi f a la 3, 4pi, p a la 3 sobre 3, ¿sí? Y este es con un f. A este momento que aparece acá, se le conoce como el momento de Fermi. Y en este caso será el máximo momento que posee una partícula cuando la temperatura es cero, ¿sí? Y en este caso, cuando la temperatura es cero, todos los electrones se ubican en el estado base, en su estado base posible. ¿A qué me refiero con su estado base posible? Si el estado más bajo, el nivel más bajo de energía está ocupado por un fermión, ya no puede ser ocupado por otro. Entonces le toca irse al siguiente nivel de energía. A cada nivel de energía se le va a asociar un momento. ¿Por qué? Porque es un gas ideal, pues un gas ideal libre, ¿no? O sea, es un gas ideal de cuya energía está asociada a esto. Entonces, claro, digamos a un momento de Fermi, pues seguramente se le va a asociar una energía de Fermi. Con la ayuda de esto podemos encontrar el momento de Fermi. Entonces, vamos aquí a poner PF. Y pues solamente sería hacer álgebra, pasar esto al otro lado con este n. Y al final pues lo que vamos a obtener es un 6 pi al cuadrado sobre g. Bueno, esta g que teníamos acá. G a la 1/3 h barra n sobre b, que se puede ver como una densidad. Y pues si sustituimos esto, lo elevamos al cuadrado y lo ponemos acá junto con la energía, pues también vamos a tener la energía de Fermi. Entonces vamos a llamarla así, E sub f, la cual va a ser 6 pi al cuadrado sobre g a la 2/3 h barra a la 2 sobre 2m n sobre b a la 2/3. Esta es la energía de Fermi. Entonces, a ver, digamos esa ocupación de la que acabo de hablar, por ejemplo, si ustedes tienen el estado base y el estado base, ustedes tienen electrones, los electrones pueden estar arriba o pueden estar abajo. Por lo tanto, la combinación, por ejemplo, voy a ponerle que este sea el momento más bajo que se puede ocupar, momento P0, o momento P igual a 0. Momento P igual a 0. Está ocupado por dos electrones. Ya no lo puede ocupar otro. Ya no pueden existir aquí otros. El siguiente nivel de energía, que es, bueno, de nivel de momento, que ya se me olvidó como, bueno, este cuál sería. Em, voy a suponer que estamos en una caja.
De hecho estamos en una caja. Entonces, a ver cómo es. P es igual a 2pi h barra sobre L, pero vamos a hacer una cosa, para que se distinga incluso más, vamos a tomar cada uno de los números. A ver, es que yo siempre asumí que era una caja cuadrada, entonces pues tendríamos X, Y y Z. No asumamos que es una caja cuadrada porque ahí sí se van a distinguir niveles. Por ejemplo, podemos tener lo siguiente, ya no la cajita, sino nu en x dividido entre la longitud en x. No importa, o sea, digamos que estoy asumiendo, al principio asumí que la caja era cúbica, pero puedo asumir perfectamente, sin perder generalidad, que la caja eh, era cúbica, pues asumiendo en principio que era una caja rectangular. Entonces, pues puedo tener diferentes longitudes. Eso hace que yo, por ejemplo, tenga aquí en mis niveles de energía diferentes posibles energías. Por ejemplo, vamos a ver cuál. Esto sería 2pi h barra, todo esto al cuadrado sobre 2m y las posibles configuraciones bx al cuadrado, que donde bx son números enteros, lx al cuadrado, perdón, más by al cuadrado sobre ly al cuadrado más nu z cuadrado lz al cuadrado. Ok. Entonces, y ahora sí, por ejemplo, empecemos a ver qué posibles niveles de energía tenemos. Como z pertenece a los enteros, bueno, cualquiera de estos nu pertenece a los enteros. Entonces, esto sería nu alfa pertenece a los enteros. Entonces, de hecho pertenece a los enteros, listo. Entonces, ¿qué niveles de energía tengo? Tengo varias combinaciones. Una es donde todos son cero. ¿Sí? Si todos son cero, entonces tengo E0, 0, 0. Que esto tiene un valor, ¿no? O sea, que sería, pues, creo que es cero. Entonces, esto correspondería al nivel base. Entonces, aquí tengo spin arriba y spin abajo. El siguiente nivel de energía, ¿cuál sería? Dependiendo, obviamente, de la longitud que tenga. Por ejemplo, supongamos que Lx es mayor que Ly, que es mayor que Lz. Es una suposición. Pues ahí vamos a ver cuál sería el siguiente nivel de energía. Por ejemplo, eso significa que esto es pequeño, que esto es pequeño y que esto es el más grande que todos. Por lo tanto, a ver, si esto es más grande, porque aquí L es más pequeño y acá está inverso, eso significa que si ¿cuál sería el próximo nivel de energía? Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a suponer, ¿será que es este? E100. ¿A qué me refiero con esto? Pues me refiero con asumir que este nu es 1 y el resto son 0. Si este nu es 1, 1 dividido entre algo grande da algo pequeño. ¿Ok? Sí, creo que este es el siguiente nivel de energía. Y este estaría ocupado por un spin arriba y un spin abajo si estamos trabajando con electrones. El siguiente que sería E010, el cual estaría ocupado por otro spin arriba y otro spin abajo. Estos spines arriba y spines abajo se los tiene en cuenta a través de G. Entonces, a ver, este sería 0, 0.
Sí, creo que ese sería el siguiente nivel. Bueno, y así. O sea, posibles combinaciones de esto. Listo. Entonces, digamos así, más o menos es como se llenarían estos niveles de energía hasta que queden todos ocupados. Eh, Ahora, pues resulta que si consideramos una temperatura muy baja, todos estos, eh, todos los electrones se van a acomodar en los niveles más bajos de energía que les sean posibles. Entonces aquí tengo una gráfica de la distribución de Fermi-Dirac, en donde aquí tenemos el valor esperado del número de partículas ocupando un estado de cierta energía. Entonces, fijémonos en que si la temperatura es muy próxima a cero, pues tenemos este hecho. El que aquí pues lo que he hecho es fijar en la energía de Fermi igual a 3 electronvoltios. Y como ya he fijado en 3 electronvoltios, lo que sucede es que caen, ¿cierto? Los electrones solo pueden ocupar, o el valor esperado de los electrones sería 1, ¿sí? Para estos niveles de energía, los niveles de energía menores que el nivel de energía de Fermi. El nivel de energía de Fermi depende de cuántos electrones existan en el material por unidad de volumen. Eso es lo que estamos viendo acá. O sea, podríamos calcular ese nivel de energía de Fermi asumiendo una cierta cantidad de electrones sobre unidad de volumen, es decir, una cierta densidad. Y eso es lo que va a determinar el cómo se ve esta gráfica. Ahora, si aumento la temperatura, fíjense que por aquí empieza o sea, es decir, estos electrones que antes estaban poblando este sector de energías, ahora empiezan a poblar este sector de energías. Empiezan a tener más momento que el momento de Fermi. Para T igual a 300, para T igual a 3000, es decir, ha aumentado bastante más la energía, también se ve un poblamiento de electrones, o sea, pues un despoblamiento de esta región y un poblamiento de esta otra región. Y así a medida que voy aumentando la temperatura. Fíjense que siempre pasa por este punto. Este punto es 0.5. Entonces tenemos el número promedio de partículas para pues, este estado donde la temperatura llega a ser cero, es decir, en prácticamente degeneración. Bueno, había olvidado decir esto, que pues aquí en este punto el promedio del número de ocupación para el momento de Fermi sería de un medio. Claro, asociado al momento de Fermi tenemos la energía de Fermi, aquí asumimos que es de 3 electronvolts. Eh, y pues simplemente lo que estoy graficando es esto. Eso ya tiene una implicación y es que mu para beta igual a cero, perdón, para beta que tiende a infinito, o más bien, o equivalentemente para un t que tiende a cero, em, entonces mu es igual a la energía de Fermi, ¿no? Sí, t es, o tiende más bien a cero, si t tiende a cero. Entonces, pues tener en cuenta esta cosa y pues también el hecho de que al final yo debo integrar, pero fíjense que como esto se deforma en un escalón unitario, pues yo simplemente tengo que integrar esto pues en este escalón unitario, en donde el máximo valor que puede tener P es el momento de Fermi. Por lo tanto, esto sería la integral de P de 0 a PF de esto, en donde ya he sustituido coordenadas esféricas. Y si ustedes se dan cuenta, esto simplemente es como, a ver, un volumen, el volumen de una esfera con radio momento de Fermi. Y al final obtenemos esto. ¿Qué otra cosa? Bueno, la energía, lo mismo, pues la energía, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener eh, la energía cinética, pero obviamente va a estar, pues como la función se deformó a un escalón unitario, al final tengo que integrar de 0 a pf.
Esto es el ángulo sólido, acá también hay un ángulo sólido y al final cuando se integra da este numerito de acá. Si comparo esto, este y este, junto con la energía de Fermi que tenía acá arriba, esa comparación me va a llevar a poder escribir la energía en función de la energía de Fermi y n. ¿Para qué es útil esto? Pues para escribir una ecuación de estado, donde pues ya sabemos que P por B es igual a 2 tercios de la energía. Por lo tanto, esto implica que P por B es igual a 2 tercios, o sea, 2 quintos EFN. EF pues depende del volumen, de cierta forma. Entonces podemos incluso sustituir esto. Y esta es una ecuación de estado para... Esta es una ecuación de estado al final. Entonces vamos a tener 2 quintos y esto. Y P es igual a 2 quintos 6 pi cuadrado sobre G a la 2 tercios H barra a la 2 sobre 2M y paso a dividir N sobre B. Entonces esto me queda N sobre B a la 5 tercios. Y esto es la presión de degeneración. Entonces, digamos que si yo quiero apachurrar estas partículas fermiónicas en una temperatura de T igual a 0, esto es lo que debería yo experimentar. Entonces podemos incluso hacer una... o sea, digamos, puedo calcular la presión de degeneración para una estrella de neutrones y con ayuda de, digamos, de esto, de esa presión de degeneración y equiparándola con la presión debida a fuerzas gravitacionales, se podría estimar el radio de una estrella de neutrones, por ejemplo.